por favor, claros, concretos, circunscritos a la litis. Inicie, por favor. Gracias, señoría. En el presente caso, señora juez, quedó demostrada una vez más la mala práctica de los empleadores de querer disfrazar las relaciones laborales en detrimento del trabajador, y con el objetivo de evitar sus deberes legales y tener mayor flexibilidad a la hora de despedir a los trabajadores. Tenemos comprobado, su señoría, en la declaración del señor Carlos Cardona, llamó en múltiples ocasiones trabajador al demandante. Aceptó que no verificó los aportes de seguridad social, aceptó que le pagaba auxilio legal de transporte, que es un indicador claro del contrato de trabajo. Aceptó que envía a las personas a los clientes, que es la misma persona la que oferta el queso y además entrega el pedido. Aceptó que la labor ocupaba una parte importante del tiempo del trabajador. Aceptó que en la época del momento tenía 4 personas contratadas por contrato de trabajo y por prestación de servicios. Aceptó que no le hicieron proceso disciplinario. Aceptó que en el momento del despido no había declaración judicial en contra del demandante por caso de hurto. Los cuadros donde intentó demostrar un inexistente robo, como él lo denomina, ni tienen fechas ni tienen cómo demostrar absolutamente nada. Respecto a la declaración de mi mandante, los presuntos descuadres son de fechas anteriores a la fecha de despido. Fueron explicados y además fueron cuadrados con el empleador, por lo que no son relevantes para el caso por cuanto fueron convalidados por el empleador en razón al paso del tiempo. No fueron objeto de proceso disciplinario y no se pusieron de presente al momento del despido. Quedó claro también que la labor del demandante era una actividad con vocación de permanencia y esencial dentro del giro ordinario de los negocios del demandado, pues era vendedor y la empresa del señor Carlos Cardona es la venta de quesos. También se demostró que el demandante no tenía autonomía ni independencia para realizar sus labores, pues tenía jefe, tenía un horario, tenía rutas definidas y no tenía la posibilidad de enviar a una persona diferente a realizar sus labores, lo que demuestra claramente la subordinación. Está demostrado que aparecen los elementos esenciales del contrato de trabajo, que son prestación personal del servicio, porque siempre realizó las labores el demandante, subordinación, como se dijo antes, y salario que le era pagado quincenalmente. Además de lo anterior, es evidente que el empleador no cumplió con sus deberes legales de tener a su trabajador con todas las condiciones y garantías del derecho laboral individual, pues ni pagaba la seguridad social correctamente, ni tampoco garantizaba que el presunto contratista tuviera al día sus afiliaciones y pagos a seguridad social. Tampoco pagó las prestaciones sociales del demandante y no está de más, su señoría, afirmar que todos estos derechos se encuentran dentro de la órbita de los derechos fundamentales. Quedó comprobada la existencia de un horario laboral entendido como un tiempo que el demandante debía dedicar a la labor, que lo limitaba para realizar o ejecutar labores paralelas. También podemos observar que hay una total incongruencia entre la respuesta a los hechos 4, 7 y 9, porque al cuarto dice que hacía retenciones según el decreto 1273 de 2018, artículo 3.2.7.2, que se refiere a personas jurídicas, y el señor Cardona es persona natural. Al hecho 7 dice que el pago de aportes estaba a cargo del demandante, y al hecho 9 dice que el demandado dice que depositaba lo pertinente a seguridad social del demandante mediante entidades colaboradoras, lo que es claramente una estrategia además ilegal para evitar el pago obligatorio, completo y directo de los aportes a seguridad social. No aporta ni una sola prueba que desvirtúe la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo referente a que la relación está mediada por un contrato laboral. Tampoco demostró el demandado haber cumplido con sus deberes como contratante si la relación no era de naturaleza laboral. No hicieron un adecuado y oportuno proceso disciplinario donde se constatara una justa causa de despido. Resultan caóticos los documentos presentados como pruebas de la parte demandada, pues no hay forma de constatar cuándo se realizaron, a qué se refieren y cómo hacerles una trazabilidad que demuestre algo que tampoco es parte de la esencia de este litigio. Por último, invoco el principio de derecho. La ignorancia de la ley no es excusa, en este caso, para invisibilizar los derechos laborales de mi mandante. Es por todo lo anterior, su señoría, que rogamos acceda a nuestras pretensiones y se haga justicia en uno de los miles de trabajadores que en Colombia ven sus derechos laborales pisoteados por empresarios preocupados únicamente por producir dinero. Por todo lo demás, me sostengo los fundamentos fácticos, jurídicos y las razones de derecho de la demanda. Gracias. Para ello, el despacho debe advertir que dentro de las cargas probatorias, inicialmente quien tiene la carga de demostrar los supuestos fácticos que constituyen los derechos que reclama es la parte actora. Sin embargo, en el caso del derecho laboral, siendo este netamente proteccionista, favorable a las pretensiones de los trabajadores, considerando el equilibrio social de que habla el Código Sustantivo del Trabajo, existen
principios y presunciones que los favorecen. Entre ellos tenemos el principio consagrado en el artículo 53 de la Carta Política de Colombia, que es el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, y dentro del ámbito legal tenemos la presunción prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que refiere que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo. Esta presunción se aplica cuando el demandado en un determinado periodo de tiempo ha aceptado la prestación del servicio. Cuando existe esta confesión, se invierte la carga probatoria y resulta el demandado, resultando ser el demandado, quien debe demostrar la existencia de un vínculo distinto al contrato de trabajo. ¿Y cómo logra esa probanza? Desvirtuando alguno de los elementos esenciales del contrato de trabajo que están regulados por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que son prestación personal del servicio, continuada subordinación y remuneración. En este caso, inicialmente no había una confesión expresa al momento de contestar la demanda, no habían periodos específicos y existía la posibilidad de que la presunción no pudiera ser aplicada. Sin embargo, la carga probatoria se cambia cuando en interrogatorio de parte el señor Carlos Alberto Cardona Grisales acepta expresamente la prestación personal del servicio a preguntas realizadas por el apoderado de la parte actora. En ese momento, reitera el despacho, se invierte la carga probatoria, aceptándose la prestación personal del servicio en un periodo determinado, aplicamos el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y en consecuencia le correspondía al señor Carlos Alberto Cardona Grisales demostrar que alguno de esos elementos previamente señalados no se encontraba en la relación que medió con el trabajador. Al verificar las probanzas encontramos. Respecto de la prestación personal del servicio, pues precisamente esa es la primera condición que coloca la jurisprudencia para poder aplicar la presunción indicada, por tanto, ese elemento esencial lo tenemos ya como demostrado. En lo que tiene que ver con el tercer componente, que es la remuneración, pues las partes han aceptado que ese trabajo que prestaba el demandante, pues se hacía como compensado o retribuido con un pago de unos emolumentos. En ese orden de ideas, como no interesa la denominación, sino que exista esta compensación monetaria respecto de la actividad desplegada, pues tenemos también cubierto el tercer elemento, que es el elemento de la remuneración. Nos quedamos entonces con el segundo elemento, que resulta ser el más complejo, porque en este es el elemento que puede confirmar o desvirtuar la presunción. ¿Qué tenemos al respecto? En el interrogatorio de parte rendido por el señor Carlos Alberto Cardona Grisales, aunque inicialmente refería que no había prestación de horario y mostraba como una labor autónoma la del señor John Freddy Noguera Moreno, en varias de sus manifestaciones refiere a como que tenía que cumplir con las cosas que se le habían indicado, que no estaba cumpliendo con lo que se había pactado, que no estaba realizando las tareas como se le había indicado, que habían inconsistencias y que por eso se le había tenido que llamar la atención. Es decir, se verifica que no era ni autónomo ni independiente el señor John Freddy Noguera, tanto así que cada vez que se terminaba la labor, él estaba obligado a aclarar qué había pasado con los materiales que se le habían sido entregados, con el dinero que tenía que recaudar, es decir, si había un control. Cuando se le interroga sobre qué clientes visitaba, qué eran las tareas que se realizaba, pues encuentra el despacho que más allá de ser un simple distribuidor, es decir, una persona a la que se le entrega un producto simplemente va y lo entrega y no tiene ningún tipo de responsabilidad, como inicialmente se pretendió mostrar, lo que discurre dentro de las siguientes preguntas es que había un rutero. Ese rutero no lo escogía el demandante, es decir, no determinaba qué cliente quiero ir a visitar o cómo lo visito ni a qué horas lo visito, sino que había un listado que previamente había sido señalado por el señor Carlos o por sus delegados en esa entidad y estos escogían las rutas y la forma en que se tenía que cobrar. Adicionalmente, su única tarea no era la entrega de esas mercancías,
sino que también ofertaban la mercancía, es decir, no solamente se hacía labor de entrega como un domiciliario, sino que adicionalmente se hacía una gestión comercial. ¿Y cuál es la incidencia de esta situación? Cuando una persona, sea natural o jurídica, desarrolla su objeto social, pues la forma ideal de contratación es el contrato de trabajo. Se acude al contrato de prestación de servicios cuando se tienen labores especiales, labores que pueden ser de una duración corta, labores por circunstancias que no son habituales, pero lo ideal de la prestación de la contratación, cuando la prestación del servicio va orientada específicamente al cumplimiento del objeto social, debe ser el contrato de trabajo. Ninguna circunstancia especial encuentra este despacho para que se hubiera utilizado una forma de contratación diferente. Adicionalmente, entiende esta juzgadora del interrogatorio de parte que asuelve el demandado, que el demandante hacía una labor que era absolutamente necesaria para el desarrollo del objeto social, porque era una distribuidora de quesos y lo que hacía el demandante era movilizar esos quesos de la distribuidora al cliente, pero mediando además la gestión comercial porque los ofertaba, los cobraba. En ese orden de ideas, la tarea que desarrollaba el actor no tenía por qué haberse contratado por un vínculo distinto al contrato de trabajo. En ese orden de ideas, a criterio de este despacho, habiéndose confesado por el demandado que sí había un control sobre la tarea, que sí había una gestión inherente al objeto social, que sí había unas condiciones para la prestación del servicio, pues sí hay una subordinación. Si bien es cierto, el testigo que comparece en el día de hoy, un segundo, el señor Héctor, habló inicialmente que no había un horario de trabajo, que no había una imposición de cómo era que se hacía la gestión. Sí habló de que había un rutero y que ese rutero lo hacía una empleada de la distribuidora y que ese rutero debía cumplirse. Dijo, el rutero es una lista de clientes que se debe visitar todos los días, lo hacía la señora San Clemente. Ella era la dueña. Era primordial que se atendiera a los clientes de ese rutero. Si bien es cierto, no había supervisión, lo que indica el testigo es que sí se controlaba qué era lo que se vendía, qué era lo que se había recogido, qué era lo que se había hecho, y esa verificación la hacía él como supervisor. Aunque él refiere que no se daban órdenes y refiere a la palabra orientaciones, lo cierto es que como describe la labor de la tarea, la labor realizada por el demandante, pues se denota que sí había un control, puede que no estuviera el horario preciso de ingreso, o al menos así lo dice el testigo, pero sí había una entrega de qué personas tenían que ser visitadas y que esto era primordial, es decir, no había cómo escoger si es que el señor demandante quería ir a hacer otras diligencias o ir a hacer otras situaciones, si era primordial atender a sus clientes que se le habían indicado expresamente por una persona directamente relacionada con la distribuidora. Adicionalmente, nos indica que supuestamente se desocupaba temprano, pero luego volvía al mediodía. No es claro para el despacho, entonces, a qué hora será que trabajaba el señor, y sobre todo, él dice que se le verificaba qué era lo que faltaba y le hacían la verificación de los clientes y le hacían notar las inconsistencias. Luego, entonces, si el señor iba a veces y otras veces no, ¿cómo era posible que le verificaran todos los días lo que hacía? A criterio de esta juzgadora, este testimonio, más allá de desvirtuar la presunción que ya se tenía del artículo 24 y las confesiones que hizo el demandado en su interrogatorio de parte, la forma confusa en que el testigo relata la prestación del servicio, lo único que le muestra el juzgado, porque los aspectos puntuales que sí considera el despacho quedaron claros, era el rotero era obligatorio, o sea, no era una decisión del señor John si se iba
a esos clientes a visitarlos, o si los visitaba de una manera diferente, o si los mandaba a visitar con otra persona. Era primordial hacerlo, y uno de los elementos esenciales que tiene mucho que ver con la subordinación es precisamente la prestación personal del servicio. Si yo no puedo mandar a otro, si yo soy el que tengo que responder de manera directa, si yo soy el que tengo que verificar que todo esté perfecto, pues yo no soy una persona autónoma e independiente, sino que soy una persona subordinada. En ese orden de ideas, a criterio del despacho, el elemento de la subordinación está demostrado expresamente por las confesiones realizadas por el señor Carlos en su interrogatorio de parte, y se puede concluir del testimonio que hoy rinde el señor Héctor. En ese orden de ideas, a criterio de esta juzgadora, sí se debe declarar la existencia del contrato de trabajo en el periodo comprendido entre el 10 de julio del año 2021 y el 31 de diciembre de la misma calenda. Ahora bien, en lo que respecta a qué circunstancias derivaron la terminación del vínculo. A criterio de esta juzgadora, si hay inconsistencias en esas facturas, si hay inconsistencias en esos valores que se presentaban, hay tachones en esos documentos que no puede determinar el despacho de dónde salieron. Es decir, sí pudo haber existido causal para la terminación del contrato de trabajo, pero aquí tenemos varias circunstancias que se tienen que tener en cuenta adicional al simple incurrir el trabajador en alguna falta. La primera de ellas es que pues tendrían que haber determinado qué era o no una justa causa para la terminación del vínculo. Como no hay un contrato, no me dio ninguna situación formal entre las partes, pues nos tenemos que ir al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y verificar cuáles son esas justas causas en que pudieron incurrir. Lo que sucede aquí es que el operador judicial, el administrador de justicia, no puede simplemente irse a buscar en el artículo 62 a ver en cuál de esas causales incurrió el trabajador. Esa era una tarea que tenía que hacer el empleador al momento de la terminación contractual. Y eso lo dispone el artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo, donde le dice que la parte que termina el contrato de trabajo le tiene que informar a la otra en el momento del despido las circunstancias que llevan a esa decisión. Y aquí no está claro que al trabajador se le haya indicado de manera puntual, porque lo que dijo el testigo inicialmente era que habían existido unas inconsistencias y que cuando se termina el contrato era por la situación financiera que estaba atravesando la empresa, pues en este caso sería el señor Carlos y referiría el testigo a la distribuidora como empresa, y que adicionalmente esas inconsistencias pasadas. Cuando el despacho pregunta puntualmente si al momento de terminar el contrato de trabajo le dijeron específicamente cuáles eran las inconsistencias, cuáles eran las circunstancias y le dieron la oportunidad de aclarar la situación, el testigo empieza a disvariar, cambia 2 veces de opinión. Cuando el despacho le pregunta, dice que no, que simplemente se le dijo lo del dinero, que ya no se contaba con las oportunidades de liquidez para poderle continuar con su contrato, y que como ya habían habido inconsistencias atrás, pues que eso fue. Cuando le pregunta el apoderado de la parte pasiva, entonces él dice que sí le dijeron de las inconsistencias. Cuando el despacho vuelve y le pregunta que le aclare, porque primero dijo que no y luego dijo que sí, pues él contesta de manera confusa y vuelve a hacer alusión a tiempos pasados, pero no concreta específicamente qué fue lo que pasó ese día. En ese orden de ideas, que se haya invocado de manera clara y concreta la causal no está demostrado. Adicionalmente, si el despacho, por el hecho de que el demandante dijo que le habían indicado después, cuando el señor llama al señor Carlos, pues a pedirle aclaraciones de qué es lo que está pasando, entonces si el despacho valiera eso como una ilustración de la justa causa de la terminación del vínculo, aunque ya se lo habían terminado, pues debe indicar esta juzgadora que para una terminación contractual, si bien es cierto, como no hay un reglamento interno de trabajo, como no hay cláusulas y no hay un procedimiento especial que esté reglado para las partes, pues no habría necesidad de una diligencia de descargos formal, porque no estaba pactada en ninguna parte. Lo que sí ha dicho la Honorable Corte Constitucional, y cuando decide sobre la exequibilidad de las causales de la terminación del vínculo contractual, es que al trabajador por lo menos se le tiene que dar la oportunidad de aclarar las circunstancias
y si definitivamente el empleador encuentra con esas aclaraciones que no hay lugar a que el contrato continúe, allí ya se sanea el debido proceso y entonces se puede terminar. Lo que ocurre aquí es que cuando fue que le dieron la oportunidad al trabajador de aclarar las inconsistencias no es muy claro. ¿Cuáles fueron específicamente las inconsistencias? Porque yo solamente me puedo defender de una acusación cuando me dicen que es exactamente lo que hice, pero del interrogatorio de parte del demandado y del testimonio que nos rinde hoy el señor Héctor, pues habían unas inconsistencias que sucedieron algún día, en algún momento, de algunas cosas, de algunos clientes, pero en concreto que al señor le hayan dicho, mire, lo llamo que me explique qué pasó con el cliente X, qué pasó con estos 20.000, con estos 50.000, y que se evidencie qué fue lo que él pudo aclarar o lo que pudo decir sobre la situación, eso no está en el sumario. En ese orden de ideas, a criterio de esta juzgadora, esas vaguedades en las que incurrió la parte pasiva, es decir, esa no hacer las cosas de manera clara, de manera concreta, de manera puntual, hacen que aunque hayan existido inconsistencias, al no haber sido documentadas en debida forma, al no haberse dado la oportunidad de defensa en debida forma al trabajador, pues eso implica que esa falla que tuvo el empleador la asuma pagando la indemnización por despido porque no efectuó el control que debía de manera oportuna y no se demostró la oportunidad de defensa. En ese orden de ideas, el despacho declarará que el contrato fue finiquitado sin justa causa por parte del empleador. Ya en las pretensiones de condena en concreto, nos están solicitando que se devuelva la suma de 360.000 pesos que le fueron descontados al trabajador. El despacho efectuó la verificación y encontró en los vales o recibos que aparecen en el expediente aportados tanto por la parte actora como la parte pasiva, un ítem que llama poderosamente la atención del despacho, que son los descuadres. Y en esos descuadres, cuando se hace la operación matemática, se denota que ese rubro que aparece como descuadre lo que hace es restar, es decir, están haciendo un descuento. En ese orden de ideas tenemos que ubicarnos en el artículo 152 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice que para que se realicen descuentos a los trabajadores, estos expresamente con anterioridad a ese descuento tienen que haber autorizado. Y en el caso que nos ocupa, lo que ve el despacho, si ahí está la firma en el recibo o el vale o el documento, porque eso ni siquiera tiene un nombre allí, del señor John, en aceptación de ese descuadre o de ese descuento que le están haciendo, pero la ley dice antes de, no le descuento y luego le pregunto, es le pregunto y si me autoriza le descuento. En ese orden de ideas, cuando se verifican esos descuadres, porque así está la denominación en esos vales, da la suma de 579.500 pesos. A criterio de esta juzgadora, como no media ninguna prueba que nos determine por qué al señor le estaban descontando plata por descuadres, cuál fue el supuesto descuadre, dónde está la aceptación de responsabilidad, dónde está la aceptación de que hubo inconsistencia, dónde está la autorización de descuento, pues esos dineros son salario del trabajador que debe ser retornado. En ese orden de ideas, el despacho ordenará no los 360.000 que está pidiendo la parte actora, sino los 579.500 que aparecen en las constancias de pago que ambas partes presentaron. Esto porque el artículo 50 del Código Postal de Trabajo y la Seguridad Social, que consagra las facultades extra y ultra petita, indica que cuando los hechos son probados en juicio, el juez puede dar más allá de lo que haya pedido la parte. En el caso que nos ocupa, pues sí estaba dentro de los hechos de la demanda, el descuento indebido, sí estaba dentro de las pretensiones de la demanda, que se devolvieran esos dineros. La única diferencia que encuentra el despacho, cuando trató de confrontar si esos 360.000 pesos estaban demostrados de alguna manera, pues están demostrados, pero en una cantidad superior. En ese orden de ideas, lo que se va a ordenar devolver son 579.500 pesos que por concepto de descuadre, sin justificación alguna y sin autorización previa, le fueron descontados de su salario al trabajador. En lo que tiene que ver con cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, estos son lo que se denomina derechos irrenunciables y están previstos también en la Carta Política de Colombia, en el artículo 53, cuando nos hablan del principio de irrenunciabilidad de las garantías y derechos mínimos. A su vez, el Código Sustantivo del Trabajo, en su parte introductoria,
determina que esa normatividad consagra los derechos y garantías mínimas del trabajador. En ese orden de ideas, siempre que exista contrato de trabajo, se puede acceder sin lugar a dudas a cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. Estas se ordenarán pagar en el periodo comprendido entre el 10 de julio del año 2021 y el 31 de julio de la misma calenda. ¿Cuál será el salario que utilice el despacho? En los vales que aparecen no se determina exactamente cuál es el salario del señor, porque aparecen varios rubros. Él recibe en algunos meses algo que se llama bonificación, en otros meses no lo recibe, en unos meses el monto salarial es diferente. Lo que tenemos claro, y eso nos lo dijo el testigo que compareció en el día de hoy, el señor Héctor, pues advierte el despacho que él fue claro al indicarnos que fue un salario mínimo, lo que se devengaba, más una bonificación de 200.000 pesos y que adicionalmente se le pagaba auxilio de transporte. ¿Qué hizo el despacho para calcular los rubros? Tomó el salario mínimo, los 200.000 pesos que dice el señor que se le pagaba como bonificación, él no dijo que fuera esporádico, sino que habló de una bonificación, el auxilio de transporte que regía para el año 2021, y con eso calcula las cesantías, conforme lo dispone el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. Los intereses a las cesantías equivalen al 12% anual, como el señor no trabajó un año, pues se hace en forma proporcional. En lo que tiene que ver con la prima de servicios, artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, tomamos los mismos ítems que se tuvieron como salario base en las cesantías, que son el salario mínimo, la bonificación de los 200.000, porque era una bonificación permanente según lo que se desprende del testimonio del señor Héctor, y el auxilio de transporte. En lo que tiene que ver con las vacaciones, artículo 189 subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo, tomamos como base el salario mínimo más la bonificación. No se debe incluir el auxilio de transporte porque este solamente se genera como factor salarial para prima de servicios y cesantías desde el mismo momento en que el legislador creó ese auxilio. En lo que tiene que ver con indemnización por despido injusto, nos ubicamos en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. El señor no alcanzó a trabajar sino menos de un año. El valor de la indemnización, como es un contrato verbal, se entiende pactado a término indefinido, es un mes de salario por cada año de servicio y proporcional por fracción 20 días por año adicional. En el caso que nos ocupa, reitera el despacho, ni siquiera alcanzó un año, entonces tiene 30 días de salario. Nuevamente hablamos del salario mínimo más la bonificación de los 200.000 pesos, no se incluye el auxilio de transporte porque no es un factor salarial para las indemnizaciones. Ahora vamos a ubicarnos dentro del plano de los aportes a la seguridad social. Desde que crearon la Ley 100 de 1993, la seguridad social ya no puede ser asumida de manera directa por el empleador, sino que es obligatoria la afiliación a una EPS para la salud, a una AFP para el fondo para administrar las pensiones, a una ARL como riesgos profesionales en su momento o laborales, y adicionalmente la afiliación a cajas de compensación, porque son las que dan esos subsidios especiales que antes, como buen padre de familia, que era el catálogo o la denominación que tenía el Código Sustantivo de Trabajo, cubría el empleador. En ese orden de ideas, como estas obligaciones no fueron cumplidas, aparecen unos pagos a cotización en salud, pero no se puede determinar porque no nos aportaron los certificados de la EPS, no nos aportaron otros certificados diferentes, pues el despacho ordenará el pago de los aportes que no estén cubiertos dentro del periodo comprendido entre el 10 de julio del año 2021 y el 31 de diciembre del año 2021, con base en el salario que equivale a mínimo más 200.000 pesos de bonificación. En lo que tiene que ver ya con las indemnizaciones, nos piden dos indemnizaciones. La del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es por la no consignación de cesantías. A criterio de esta juzgadora, evidentemente esa norma no es aplicable porque tiene una condición, y es que el contrato esté vigente para la fecha en que se consignan las cesantías. Y en el caso que nos ocupa, el vínculo contractual terminó el 31 de diciembre del año 2021. Luego entonces a 14 de febrero del año 2022 no había obligación de consignar cesantías, solamente se hace
respecto de los contratos vigentes. En ese orden de ideas, respecto a esa sanción, no hay aplicación. Ahora bien, vamos a ubicarnos en la siguiente sanción que nos reclaman, la del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice que a la finalización del contrato de trabajo, el empleador debe pagar a su trabajador los salarios y prestaciones sociales que le adeude, so pena de pagar un día de salario por cada día de mora. Para la aplicación de esta sanción, la Honorable Corte Suprema de Justicia y la Honorable Corte Constitucional, en los pocos temas que han estado de acuerdo, es precisamente que esta no es una sanción de operación automática, es decir, simplemente el operador judicial no puede contar hoy se acabó, mañana empieza la sanción, sino que tiene que mediar el análisis del comportamiento del empleador que lo llevó al no pago, al pago incompleto o al pago tardío. En ese orden de ideas hay que verificar la conducta del empleador antes de imponer la sanción. En el caso que nos ocupa, a criterio de esta juzgadora, aunque el apoderado de la parte actora, en el momento que alega de conclusión, habla de una persona que desconocía la situación, que era un emprendedor, que apenas estaba iniciando y que no se trataba de un gran empresario aprovechado, como lo mostró el apoderado de la parte actora, a criterio de esta juzgadora, sin llegar a indicar ni a satanizar a todos los empleadores de Colombia, porque también hay muy buenos empleadores, y decir que todos los trabajadores están explotados en Colombia es una afirmación a criterio de esta juzgadora falsa. Lo sí cierto es que cada caso se tiene que analizar en concreto. Entonces estamos frente a una persona natural, si bien es cierto no es un gran empresario, pero si se decidió a tener fuerza de trabajo, pues también tenía la obligación de verificar cuáles eran los componentes que iba a necesitar esa fuerza de trabajo. Para desarrollar su objeto social, tenía que verificar cuál era la forma de contratación válida. E igualmente, como se desarrolla la tarea del demandante, pues difícilmente se podría entender que sí era un contrato de prestación de servicios. Adicionalmente, se tiene que analizar la conducta respecto de toda la planta. Y nótese que el señor Héctor también, que viene y nos rinde su declaración, nos dice que labora hace 7 años con el señor con un contrato verbal de prestación de servicios. Es decir, es una práctica habitual del señor Carlos efectuar contrataciones que no median, que no utilizan las vías legales, sino que utilizan unas formas de contratación que en este caso específico, y no estoy hablando que todos los empleadores en Colombia lo sean, en este caso específico, sí se cercenan derechos salariales y prestacionales. En ese orden de ideas, no podría el despacho avalar un comportamiento que desconoce los derechos y garantías mínimas de los trabajadores cuando el mismo demandado dijo que sus trabajadores en la distribuidora, que hacen las tareas inherentes a la distribuidora, pues tienen contratos de prestación de servicios, es decir, su forma habitual de contratación no es la legal, sino la que a sus finanzas conviene. En ese orden de ideas, a criterio del despacho, en este caso en concreto, analizando la conducta de la persona natural, pero con conocimiento de lo que estaba haciendo, porque es que no es la primera vez que contrata, estamos hablando de una persona, el señor Héctor, que hace 7 años está haciendo con contrato de prestación de servicios, estamos hablando que todas las personas que hacían la misma tarea de distribución de la mercancía están a través de esa forma de contratación, es decir, ya es una conducta que está marcada en el señor Carlos. En ese orden de ideas, aquí no podemos hablar de buena fe, sino de desconocimiento de derechos laborales que conlleva a la imposición de la sanción. ¿Cómo opera esta sanción? Como el demandante devengaba más de un salario mínimo, tiene un límite temporal, se paga un día de salario por cada día de mora, pero por los primeros 24 meses, que equivalen a 720 días. De allí en adelante se pagan intereses moratorios a la tasa máxima que esté al momento del pago, pero solo sobre los rubros salarios, prima y cesantías. En lo que tiene que ver con el auxilio de transporte, pues lo que dijo el testigo, y recordemos que con base en esto, que es el único que es claro respecto a qué era lo que se le pagaba al señor, el señor Héctor refiere que sí se pagaba auxilio de transporte. En ese orden de ideas, a criterio del despacho, procede la sanción por un tiempo máximo de 720 días que todavía no se han cumplido, por eso el despacho simplemente
impondrá la sanción y la forma en que ésta debe ejecutarse hasta tanto se efectúe el pago de la obligación. En lo que tiene que ver con costas procesales, a criterio de esta juzgadora, el señor Carlos es vencido en juicio. Si bien es cierto, inicialmente se tenía un amparo de pobreza y por eso se le designó un curador, perdón, un apoderado mediante este amparo. Lo cierto es que lo que demuestra la práctica es que es propietario del establecimiento de comercio. En ese orden de ideas, sí debe ser condenado en costas. Ya el despacho, garantizando inicialmente todos sus derechos, le había asignado un abogado para que tuviera la posibilidad de ejercer derecho de defensa y contradicción, pero ya viendo las situaciones reales que se desarrollaron en este proceso, pues no existe mérito para que sea exonerado de costas. En lo que tiene que ver con las excepciones propuestas. El apoderado designado por amparo de pobreza de manera juiciosa interpuso las excepciones de inexistencia de la obligación, la de prescripción, la innominada. No obstante, esas excepciones a criterio del despacho no están llamadas a prosperar. En lo que tiene que ver con la prescripción, estamos hablando de un término de 3 años que consagra el artículo 251 del Código Postal de Trabajo y la Seguridad Social, los cuales evidentemente no se han cumplido. El contrato de trabajo termina el 31 de diciembre del año 2021 y en el año 2022 ya se había interpuesto esta acción. En lo que tiene que ver con que no había un contrato de trabajo entre las partes, que no estaban los elementos esenciales, pues recuerda el despacho nuevamente que en el tema laboral hay unas presunciones especiales y en este caso la confesión del señor Carlos en interrogatorio de parte, porque hasta el momento en que se había contestado con las pruebas que había en ese momento recaudadas, pues era difícil aplicar esa presunción porque no se había aceptado nada. Pero cuando viene el demandado, acepta la prestación personal del servicio, comenta cómo se desarrolla la tarea y de esos comentarios es que uno puede concluir con certeza que el demandante era un trabajador subordinado, pues allí se generan los elementos esenciales del contrato de trabajo. Más, si ni siquiera aplicara al despacho la presunción, el demandado confesó los 3 elementos. Aceptó que era el señor John el que prestaba el servicio, aceptó que pagaba una remuneración por eso, y aunque en algunos acápites decía que el señor John hacía lo que quería, luego decía que es que no cumplía con lo que le estaban exigiendo. Entonces, había que cumplir con algo, había que cosas y que se iban a ser revisadas y supervisadas, o el señor era autónomo. No era posible que existieran las dos situaciones. En ese orden de ideas, las confesiones que realiza el señor Carlos en audiencia son las que conllevan a que esta juzgadora lo condene a las pretensiones ya invocadas. En lo que tiene que ver con auxilio de transporte, ya se reitera el despacho, no se va a ordenar su pago porque, pues, según los dichos del testigo Héctor, sí se efectuaba el pago de ese rubro, ni tampoco lo que refiere a la sanción por no consignación de cesantías, porque reitera el despacho. Eso no se genera cuando el contrato de trabajo no está vigente. Suficientes son las anteriores consideraciones para que el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelva. Primero, declarar no probadas las excepciones formuladas por el señor Carlos Alberto Cardona Grisales. Segundo, declarar que entre el señor Carlos Alberto Cardona Grisales y el señor John Freddy Noguera Moreno existió un contrato de trabajo entre el 10 de julio del año 2021 y el 31 de diciembre de 2021, el cual terminó de forma unilateral sin justa causa por el empleador. Tercero, condenar al señor Carlos Alberto Cardona Grisales a reconocer y pagar en favor del señor John Freddy Noguera Moreno las siguientes cantidades y conceptos. Cesantías por valor de 577.116 pesos. Intereses a las cesantías, 32.896 pesos. Prima de servicios, 576.116 pesos. Vacaciones, 215.775 pesos. Cuarto,
Condenar al señor Carlos Alberto Cardona Grisales a reconocer y pagar en favor del señor John Freddy Noguera Moreno, como sanción por no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, un día de salario por cada día de mora, hasta por 720 días. A partir de allí, pagará intereses moratorios sobre los rubros salarios retenidos, prima y cesantías. Quinto, condenar al señor Carlos Alberto Cardona Grisales a devolver al señor John Freddy Noguera Moreno la suma de 579.500 pesos por concepto de salarios descontados sin autorización. Sexto, condenar al señor Carlos Alberto Cardona Grisales a reconocer y pagar ante la AFP, la ARL, la EPS y la Caja de Compensación Familiar a la que se encuentre afiliado el señor John Freddy Noguera Moreno, los aportes, o al que éste escoja, los aportes a la seguridad social integral que no hayan sido cubiertos en el periodo comprendido entre el 10 de julio del año 2021 y el 31 de diciembre del año 2021. Séptimo, condenar en costas a la parte vencida en juicio. Tásese por Secretaría del Despacho, incluyendo como agencias en derecho, una suma equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo del demandado y en favor del demandante. Octavo, absolver al señor Carlos Alberto Cardona Grisales de las demás pretensiones que en su contra formuló el señor John Freddy Noguera Moreno. La providencia queda notificada en estrados, inicia en el uso de la palabra el apoderado de la parte actora. Gracias, señoría. Yo le pediría que por favor complementara la sentencia con la indemnización por despido sin justa causa. Disculpe, estaba en el de las cesantías y no lo leí. Simplemente voy a corregirlo porque si lo tengo aquí enunciado, simplemente que al momento de la lectura no lo hice. En el numeral tercero, cuando se indica condenar al señor Carlos Alberto Cardona Grisales a reconocer y pagar en favor del señor John Freddy Noguera Moreno, además de cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, también está la indemnización por despido injusto en cuantía de 1.108.526. Ya está corregido. Bien, puede, abogado. Conforme, su señoría, muchísimas gracias. Dígame, abogado. Dígame, abogado. Sí, señoría, yo quisiera hacer una pronunciación breve respecto al recurso que va a interponer mi colega. Eso ya se lo hace ante el tribunal, doctor. Yo simplemente lo presento en términos, la sustentación la decide el tribunal, entonces pues usted lo dirá, pero yo no puedo hacer absolutamente nada. Bueno, este no es el momento, doctora, de hacer alegaciones, ya que el debate jurídico y probatorio fue dado y lo que corresponde es sustentar el recurso indicando los yerros de la decisión. Situación que no se cumplió, pues como se dijo, el abogado se dedicó a retomar sus argumentos de defensa y no atacó la decisión en sí. Y es por tanto que solicito que no se conceda el recurso de apelación, teniendo en cuenta como precedente la sentencia SU 418-2019 que rápidamente reza. La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar suerte de un juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación deba ser sustentada. Gracias, señoría.